Muy bien, mis amados, el tema de hoy se refiere a la conclusión de esta serie ya de 4 sermones, de 4 domingos, acerca de los 10 mandamientos que nosotros encontramos en Éxodo 20. Así que bendecimos a los niños, a las niñas, a los adolescentes, a sus respectivas maestras y maestros que ahora están saliendo de sus respectivas clases. Los mandamientos de Dios, 4ª parte. Imagínense que de esos 10 mandamientos que siempre aparecen en el capítulo 20 de Éxodo, entonces Dios me ha dirigido a poder hacer esta serie en 4 partes, aunque podríamos haber hecho una serie de 10 sermones, haber hecho un sermón por cada mandamiento, porque verdaderamente que los mandamientos de Dios son poderosos y es una palabra, como ya lo hemos dicho en otras oportunidades, tal vez si usted se está conectando por primera vez o nos está visitando este día, recuerde que los mandamientos de Dios no han sido dados para darnos como un régimen estricto de nuestra vida, sino todo lo contrario, ha sido para ayudarnos a vivir. También les expliqué que los primeros 4 mandamientos son de gran ayuda para nosotros, para los creyentes, para nuestra relación personal con Dios. Y a partir de el 5.º mandamiento en adelante, es decir, los otros 6 mandamientos son los que nos ayudan a convivir entre nosotros, a poder entendernos, a poder llevarnos bien en todas las áreas, en el matrimonio, en tu relación con tus hijos, en la casa, en el trabajo, en la iglesia. Así que, mis amados, creo que cuando los creyentes participamos, ponemos en práctica lo que Dios nos enseña a través de los 10 mandamientos, verdaderamente que nuestra vida cambia. Hemos entonces visto hasta aquí los 8 mandamientos. El día de hoy quiero llevarles a Éxodo capítulo 20, versículo 16. Allí encontramos el 9º mandamiento de no dar falso testimonio contra su prójimo. Este mandamiento, amados míos, tiene que ver con emitir de nuestra parte un falso testimonio contra otra persona, contra alguien, con el objeto de causarle daño sin ninguna justificación. Podríamos preguntarnos, ¿y de qué nos sirve este mandamiento? Justamente es para aquellos que guardan este mandamiento, nos va a ayudar a mantener la estabilidad en la sociedad y proteger la reputación de los individuos, es decir, de cada uno de nosotros. Así que entonces ayuda a proteger tu reputación en tu trabajo, tu reputación en la iglesia, en la comunidad donde vives, porque a ninguno de los que estamos aquí, los que están conectados con nosotros, le gusta enterarse de que alguien o algunas personas están hablando mal de ti. ¿Recuerdas cómo te sentiste la última vez que te enteraste que un familiar o un compañero de trabajo o alguien en tu iglesia habló mal de ti, dijo algo que no daba buen crédito de tu persona? Seguramente que te entristeció o te enojó. Amados, este 9º mandamiento es entonces de protección ante esa situación. Sabe que este mandamiento da el derecho a los cristianos y a las cristianas
a tener un buen nombre, porque nadie quiere que su nombre sea ensuciado. Es más, culturalmente hablando, cuando alguna vez, si usted es de las personas que se crió en áreas rurales o en pequeñas aldeas donde las familias tienen cierta reputación, vamos a decir, hablemos de aquellas familias que tienen reputación buena, que son familias respetadas por el resto de las demás comunidades. ¿Y qué pasaba entonces? Si el hijo de uno de las personas, de los terratenientes o de esas familias con determinada reputación, robaba algo, hacía algo indebido, obviamente al jefe de familia se molestaba mucho. Muchas veces hijos han sido disciplinados, se han sido castigados y sus padres les decían: has ensuciado el nombre de nuestra familia, porque de repente hizo algo indebido en la ciudad, en el pueblo, robó algo. Y más todavía si ocasionó un disturbio, o imagínense si de repente le quitó la vida a alguien. Así que entonces, hasta culturalmente encontramos esto. Nadie quiere que su nombre sea ensuciado. Así que entonces, este verso 16 nos habla de no dar falso testimonio contra nuestro prójimo. ¿Sabía usted que el nombre simboliza a la persona? Porque cuando nosotros hablamos entre nosotros y nos referimos a una persona y le damos el nombre, inmediatamente el interlocutor, cuando tú le dices: ay, ¿viste que fulanito de tal no vino? Al tú darle el nombre, la persona ubica a esa persona. No es que su mente va a buscar a 20 o a 30. Es esa persona, le has dado su nombre. Entonces, nuestro nombre juega un papel muy importante en nuestra vida. ¿Y sabes por qué? Porque es todo lo que un individuo posee en realidad. Yo sé que usted me dirá: no, pastor, mire, yo tengo ese vehículo, yo tengo mi casa, yo tengo esto, aquello, lo otro. Pero todo eso no se va con usted. Cuando usted parte de este mundo, quien parte es usted, fulanito de tal o sultanita de tal, esa persona. Aunque pueda haber otras personas con tu nombre, hasta más, inclusive un apellido parecido, pero quien se fue o quien se va eres tú o soy yo con mi nombre. Y el nombre que van a poner en esa lápida o en ese lugar del cementerio es el de la persona que se va. Eso es lo único entonces que nos llevamos con nosotros, nuestro nombre, nada más. ¿Saben? Este noveno mandamiento también va junto con el octavo que compartimos el último domingo, porque dice: no hurtarás, y en este caso el buen nombre de una persona dando testimonio mentiroso bajo juramento ni chismeando. Porque si bien el anterior habla de no hurtar, muchas veces cuando hablamos mal o emitimos un chisme acerca de otra persona, le estamos robando a esa persona dignidad e integridad. Estamos robándole algo de su buen nombre. ¿Sabe? Como castigo a los desobedientes se aplicaba en los tiempos de Moisés lo que hoy conocemos como la famosa ley del talión para el testigo falso en litigio. Y quisiera llevarles a que podamos ver qué importante es este asunto, especialmente cuando se daba falso testimonio acerca de otra persona. Si bien nosotros estamos estudiando ahora el libro de Éxodo, capítulo 20 y el versículo 16, note usted que yo les he dicho que hay un paralelismo entre el libro de Éxodo
y el libro de Deuteronomio. Por eso vamos a ir por un momento a Deuteronomio capítulo 19 y versículo 19. Así que 19 de Deuteronomio. Dice así, solo este verso: le haréis a él lo que él pensó hacer a su hermano, así quitarás el mal de en medio de ti. Note usted entonces cómo era la ley, la palabra que encontramos en esta porción de la palabra en cuanto a este mandamiento. Es decir, lo que vemos nosotros aquí, que esta palabra se interesa en que nos cuidemos mutuamente. Recuerde que desde el mandamiento 5 hasta el 10 nos ayuda a relacionarnos entre nosotros. Obviamente, si yo hablo mal de usted o usted habla mal de mí, eso arruina nuestra relación. Cuando dos personas o una tan siquiera dice algo malo de la otra persona, ya ahí comienza el desmoronamiento de la relación, se daña, se rompe. Recuerde que lo único que puede restaurar de nuevo esa relación es el perdón entre ambos. Así que entonces, fíjense en ustedes que este mandamiento es tan importante porque desde las fibras a veces carnales del ser humano siempre está esta idea de que cuando algo no nos gusta de una persona, cuando nos molestamos por algo que de repente hizo, o nos enteramos de algunas ideas que pueda tener y que no están en relación con mis ideas, entonces inmediatamente le ponemos un sticker a la persona. Tratamos de sellarlo de alguna manera y le caemos con alguna crítica, con alguna forma de difamarle, porque es que esa persona piensa como tal grupo o debe de pertenecer a tales. Y entonces enseguida comienza allí un proceso de difamación. Y amados, recordemos, no hay ninguna palabra de difamación que pueda de alguna manera recibir un respaldo bíblico. No hay un argumento que justifique el hecho de hablar mal de una persona. Saben, mis amados, que este no es un mal de este tiempo, no es un mal moderno. Aún existía preocupación. Por ejemplo, estuve viendo qué sucedía en la época de los profetas. Por ejemplo, un profeta como Jeremías, él estuvo predicando más o menos unos 650 años antes del nacimiento de Cristo. Y Jeremías, que aún entonces también fue llevado a la cárcel, fíjense ustedes que él en el capítulo 7, versículos 8 al 10, nos permite ver que también el profeta está preocupado por este asunto del 9º mandamiento que está causando estragos en medio del pueblo de Dios. Miren lo que escribe Jeremías, capítulo 7 de su profecía, versículos 8 al 10. He aquí, y Jeremías hablando al pueblo, vosotros confiáis en palabras de mentira, que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, les dice el profeta, e incensando a Baal, o sea que le prendían incienso a un dios pagano llamado Baal, y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Y les hace la pregunta el profeta: vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis: librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Note usted entonces que el profeta se ha dado cuenta entonces de que los mandamientos los está rompiendo el pueblo de Dios en aquellos días. Constantemente había muchos
acallando al profeta Jeremías. Ya estaban muchos cansados del ministerio de Jeremías, que había comenzado a temprana edad. Por eso él profetizó, predicó por mucho tiempo la palabra. Fíjense ustedes que aún esto trasciende aún más. Y otro de los profetas, que tal vez no es de los más famosos, pero es de los que aparecen en la lista de los 10 profetas menores en primer lugar, me refiero a Oseas. Miren ustedes que el profeta Oseas, 100 años después, ahora también está preocupado por el mismo problema. 750 años antes de Cristo, Oseas capítulo 4 y versículo 2 dice: escucha la palabra del Señor, oh pueblo de Israel. El Señor ha presentado cargos en tu contra, diciendo: no hay fidelidad, ni bondad, ni conocimiento de Dios en tu tierra. Haces votos y los rompes, matas, robas y cometes adulterio. Hay violencia en todas partes, les dice Dios a través del profeta, un asesinato tras otro. Por eso la tierra está de luto y todos desfallecen, hasta los animales salvajes y las aves de los cielos y los peces del mar desaparecen. Y todo esto como consecuencia de un pueblo que continuaba entonces pecando contra los mandamientos de Dios. Amados hermanos y hermanas, no hay nada que destruya una nación, una iglesia, una comunidad más rápidamente que el falso testimonio o la mentira en la sociedad o en el sistema judicial. Y aún, vuelvo y repito, también en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. ¿Cuántas personas abandonan una iglesia y no vuelven a congregarse nunca más? Porque han escuchado, se han dado cuenta, alguien les dijo que han dicho tal o cual cosa, han hablado mal, han hecho tal o cual crítica y esa persona se siente muy angustiada y nunca más pisa una iglesia. En lo personal, he conocido a muchos creyentes que están caminando por la vida, tal vez sin congregarse en ninguna iglesia, y cuando uno los encuentra y uno comienza de repente a testificarles, a querer hacer un proceso de evangelización, ya sea en el supermercado, en cualquier lugar, la persona dice: mire, gracias, yo soy cristiano, yo soy cristiana. Ah, qué bueno. ¿Y en qué iglesia se congrega? No, yo no me congrego, yo no voy a las iglesias. Hace mucho que dejé de ir a la iglesia. Vaya, caramba, mi hermano, ¿y por qué usted opina así? Es que en cierta ocasión yo tenía muy buenas intenciones, quería trabajar, quería servir en la iglesia, pero alguien habló mal de mí, alguien me malinterpretó. Alguien dijo cosas o injurias en contra de mí y eso me puso muy triste y decidí dejar la iglesia y hasta el día de hoy no me he vuelto a congregar. Y es más, ni pienso regresar a ninguna iglesia, porque la persona entonces ha quedado soberanamente herida, lastimada emocionalmente y hasta espiritualmente. Ahora, el aspecto positivo de este mandamiento implica algunas cosas importantes. Implica que el creyente debe asumir la responsabilidad de ser también un testigo veraz. Es decir, si por un lado el mandamiento nos está diciendo: no debes levantar falso testimonio contra tu hermano, contra tu vecino, contra tu familiar. No debes decir cosas que difamen a otra persona. También, por otra parte, nos habla de la actitud que tenemos que tener también como testigos. Noten ustedes que, y quisiera que me permitan compartirles tal vez lo que yo llamaría dos verdades
que encontramos acá. Dos verdades muy importantes que se desprenden de este noveno mandamiento. Tal vez usted dirá, pero ¿cómo? Es un mandamiento tan cortito y usted va a encontrar mucho, pero créame que sí. Cuando nos metemos a estudiar este tema, fíjese lo que yo encuentro, y yo llamaría a esto la primera verdad. Usted no debe callar cuando hay necesidad de testificar. Cuando una persona, decían en aquellos tiempos, cuando una persona peque porque habiendo oído la advertencia del juramento y siendo ella testigo de lo que vio o de lo que supo y no lo denuncie, será considerado culpable. Así que entonces, aquella persona que había sido testigo ocular, que había visto algo, pero decidía callar por cualquier motivo, luego, cuando se enteraban de que esa persona había estado allí, sabía del problema, o de repente se le preguntó y dijo, yo no sé, I don't know, como dicen en inglés, yo no fui, dicen por ahí una propaganda, ¿no? Yo no sé nada. Sin embargo, la persona sí sabía, había estado y no testificaba, no decía lo que vio. No se trata de hablar mal de uno o de otro, no, solamente decir, mire, yo estaba en tal lugar o están en tal esquina o en tal salón comercial, etcétera, y lo que yo vi con mis ojos es esto. No se trata ni de quitarle ni de agregarle, solamente decir cuando se te pregunta lo que vieron tus ojos. Quisiera que en relación a esto veamos dos pasajes que considero son importantes. Uno de ellos está en el libro de Levítico, que es esa parte tan importante de la Torá. Levítico capítulo 5 y el primer versículo dice, si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Noten ustedes. Es decir, va también a pagar las mismas consecuencias de aquel que causó el daño o que es el acusado número uno. Miren ustedes qué interesante la palabra que Dios pone en el corazón de Salomón. Proverbios capítulo 14, el versículo 5 dice, el testigo verdadero no mentirá. Miren ustedes, el testigo verdadero, repito, no le quita ni le agrega, no mentirá, mas el testigo falso hablará mentiras. Así que hay dos tipos de testigos, el verdadero y el falso. ¿Qué tipo de testigos somos nosotros cuando algún acontecimiento se da? Ahora les dije que había dos verdades o que yo encontraba dos verdades. Hay una segunda verdad y es que todos los redimidos, todos los creyentes, todas las personas que han recibido a Cristo como su Señor y su Salvador, son llamados a testificar ¿de qué? De la gloria y la salvación de Jehová. Porque cuando tú eres una persona que un día abrió las puertas de su vida, de su alma, de su corazón, para recibir a Jesús, y tú has comenzado a tener una relación con Jesús, y tú le conoces entonces, comienzas a transformarte allí en un testigo de las cosas que está haciendo Dios en tu vida, y de lo que está haciendo Dios también en otras personas. Si tú eres una persona que tiene algunos años ya caminando con el Señor, pero has visto y has conocido personas que han también comenzado esa relación con Cristo y has visto ese cambio, tal vez tú conoces una persona y dices, sí, pastor, yo conozco a una persona que era alcohólico tremendamente, pero hoy esa persona que ha recibido a Cristo, hoy es un hombre nuevo, una mujer nueva, renovados. Puedo verle o verle en su iglesia o verle en el trabajo, donde sea. Entonces tú eres un testigo de lo que estás viendo. No vino alguien y te contó,
que esa persona alcohólica se había convertido y ahora caminaba bien. Tú le ves, tú le conociste el antes y el después. Así que tú eres como un testigo de lo que Dios ha hecho en su vida. Y eso en todas las áreas donde te puedas imaginar. Tal vez en tu familia, tal vez tú eres una madre, una abuela, una persona que has estado orando por tus hijos o por tus nietos. Les has visto llegar entonces a un encuentro con Cristo. Has visto el cambio. Entonces eso te hace a ti ser un testigo o una testigo del Señor, de la gloria de Dios manifestada en la vida de esa persona que hoy es restaurada. ¿Cuántos de ustedes conocen personas restauradas? ¿Cuántos de aquí han visto personas restauradas? ¿Han visto personas que han tenido un encuentro con Cristo? Eso te hace un testigo, ¿verdad? Y además eso es algo que me imagino, como a su servidor, te lleva alegría de ver eso. Hablando entonces de esta segunda verdad, también voy a ver qué dicen profetas como por ejemplo Isaías en el capítulo 43, versos 10 y verso 12. Noten ustedes que dice: vosotros sois mis testigos. Recuerde que es Dios hablando a través del profeta a su pueblo. ¿Qué es lo que Dios le dice a su pueblo con este asunto de ser testigos? Así que les dice Jehová: y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Les dice Dios a su pueblo. Y luego en el versículo 12 dice: yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Pues sois, o nuevamente lo declara, ustedes son mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Así que entonces, ¿te das cuenta? Yo no sé si alguna vez habías pensado en esto. Tal vez tú te llamas una mujer, un hombre creyente, un cristiano, una cristiana. Eres un discípulo de Cristo, pero también eres un testigo de Dios. Eres un testigo de lo que Él ha hecho en tu vida y está haciendo en la vida de otros. Fíjense en que más adelante, en el capítulo 55, Isaías sigue abordando este tema de ser testigos. En el verso 1 al 4 del capítulo 55, les dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Y le hace la pregunta: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no os sacia? Y le dice el profeta de parte de Dios: oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di. Noten ustedes entonces la última parte del versículo 4. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Así que entonces Dios no solo había levantado en David a un gran guerrero, a un gran líder, había levantado también a un testigo. Si tú eres una persona que predicas la palabra de Dios, que tú enseñas la palabra de Dios, donde sea, en cualquier plataforma, en la iglesia, en el trabajo, en la fábrica, donde quiera que tú abras tu boca para hablar la palabra de Dios, entonces tú eres también un testigo. Tú estás contando las cosas de Dios que emanan de su palabra. Amados míos, el noveno mandamiento nos ayuda muchísimo, porque en función de este noveno mandamiento tenemos que hablar de la veracidad en el testimonio.
Muchas veces escuchamos personas a veces dando testimonios, pero el testimonio que damos debe ser veraz. Inclusive cuando hablas de las cosas que Dios ha hecho en tu vida, di exactamente eso. Dios no necesita que tú le ayudes o que alguien le ayude a agregar cosas que no sucedieron. Simplemente testifica lo que Dios hizo, lo que tú vistes, lo que sucedió realmente. Dios no necesita de ayuda que le digamos, ay, que a mí me llevó volando a un quinto cielo, hermano, a mí me mostró. ¿Pasó eso? No, pero me lo imaginé. Entonces, no estás testificando de Dios. Tú tienes que testificar lo que realmente sucedió. Si ese día y fue sanado una persona, Dios no necesita que tú digas, fueron sanados como 100. No, se sanó uno. Ese día una persona fue sana y fue salva. Amén. No necesita Dios de que tú le pongas un poquito de chile, de aderezo, que pongas ahí algo para que la masa crezca, ¿verdad? Miren ustedes, amados, tenemos que recordar que las palabras dichas también contra la reputación de una persona son como las plumas de una almohada. Usted dirá, ¿qué? ¿Ha visto usted? Yo sé que ustedes son chicos y chicas bien portados, pero bueno, a mí me gustaba también jugar con las almohadas, ¿vio? Y de repente íbamos a los retiros, a los niños, y nos tirábamos con almohadas. ¿Y qué pasa cuando nos daban de esos almohadazos? Salían plumitas, porque antes se le ponía plumas, ¿sí? O la abuela allá en el campo cortaba las plumitas, ¿verdad? De las más chiquitas que se le salían a las gallinitas, y así entonces eran lindas las almohadas y bien confortables, pero cuando nos poníamos a jugar salían las plumas por todas partes. Pero ¿y cuál era el problema que luego había cuando estaba todo el cuarto, plumas por todas partes? Iba a venir la abuela o tu mamá o quien sea y había que recoger todo eso. ¿Qué te pasaba? Era imposible, era tan difícil recogerlas que siempre se daban cuenta. ¿Qué pasó acá? ¿Sí? ¿Quién estuvo jugando a los almohadazos? Porque había plumitas. Por más que andábamos recogiendo, viene la abuela, apúrense. No dábamos abasto, era imposible recogerlas a todas. ¿Sabes? Muchas veces cuando arruinamos la reputación de una palabra o de una persona con nuestras palabras, se transforman en esas plumas de almohada. Una vez lanzadas al aire, al viento, no es posible juntarlas. Es imposible. Las 5 últimas palabras que has dicho con tu boca hace unos segundos o minutos atrás, ya no las puedes erradicar, no las puedes quitar. No, nuestra vida no es como esos aparatos, ¿verdad?, que había antes, que apretábamos el botón y rewind, regresábamos. ¿Se acuerdan? El cassette, el VHS. No podemos hacer eso. Las últimas palabras o lo que sea que dije en contra de esa persona, ya no hay forma de quitarlas. Y si ya llegaron al corazón de otra persona, ya causaron entonces el daño. Y lo único que restaura es la misma palabra de Dios que nos lleva a pedir perdón, a reconciliarnos, a arrepentirnos. Mis amados, noten ustedes que el 9º mandamiento trata de la mayordomía también de las palabras. Existen algunas prohibiciones que deberíamos de tener en cuenta. Por ejemplo, ¿qué encontramos nosotros? Que prohíbe el perjurio, como por ejemplo el mentir en la corte como testigo. Si usted es una creyente o un creyente, en este país se acostumbra mucho que usted por alguna razón ha sido invitado a la corte para ser un testigo. La veracidad nuestra, la veracidad de cualquier cristiano o cristiana
es sumamente importante, porque de la veracidad depende la justicia. De la veracidad depende la reputación de la otra persona y también la tuya. Porque si no eres veraz, entonces serás visto como un mentiroso o una mentirosa. La otra prohibición que se da es que prohíbe este noveno el calumniar, el levantar calumnias, que consiste en diseminar falsedades acerca de una persona para difamarla. Usted debe saber que la difamación es muy peligrosa y es destructiva por sobre todas las cosas. También prohíbe, en tercer lugar, la falsedad, podríamos decir en términos generales. Si usted vende un vehículo o cualquier otra cosa y eso está defectuoso o no funciona bien, usted es responsable de decirle a la otra persona, al comprador, decirle la verdad en cuanto a ese vehículo o esa cosa que usted está procurando vender. Ay, 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 pastor, ya puso usted el dedo en la llaga por ahí. Quería vender mi carro que no me funciona bien. Lo puedes vender, pero debes decirle a la persona. Usted se ha dado cuenta, casi siempre la persona que viene a comprar le dice, ay, qué lindo que está el carro, qué bonito, qué buen estado, suena bien. ¿Y por qué lo vende si está tan bonito el carro? ¿Qué le has dicho cuando tú has vendido un vehículo? ¿Qué le has dicho a la persona? Ah, es que ya me aburrí, quiero otro. ¿O realmente ese vehículo tiene algo malo? Y de repente es caro. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero qué triste cuando le venden un vehículo a uno, ¿verdad? Y de repente a los 2, 3 meses se le va la transmisión. Y uno dice, pero ¿y qué pasó? Y después el mecánico te dice, no, pero se notaba, esta transmisión ya tiene mucho tiempo que venía mal. ¿Cómo no te dijeron que esta transmisión está mala? No, me dijeron que el auto está impecable, perfecto, para andar 100,000 millas más, ni siquiera 10 millas. Amados míos, ¿cuáles serían las implicaciones tal vez entonces positivas de todo esto? En primer lugar, usted debe hablar honestamente, tanto en el ambiente de la corte como fuera de ella, donde sea. En segundo lugar, usted debe ser una persona discreto en el hablar, usted no tiene que agregar cosas. En tercer lugar, usted debe ser consciente también de las Escrituras, porque los creyentes testificamos de lo que dice la palabra, de eso se trata. Hoy les mencioné, por ejemplo, a Salomón, ¿verdad? Si ustedes van conmigo a Salomón capítulo 19, verso 5, al hablar dice, el testigo falso no quedará sin castigo, el mentiroso tampoco escapará. Así dice el proverbista. Y he venido enunciando un poquito esto, pero en cuarto lugar, practique el arte del elogio, no la adulación, sino el hecho de un encomio sincero. Practique decir algo bueno y las palabras hirientes entonces se acabarán. ¿Sabe? Necesitamos entender que la mentira siempre va a dañar la personalidad. Va a dañar la personalidad del prójimo, va a dañar la personalidad del mentiroso. ¿Saben? Porque la veracidad, podríamos decir que es una cualidad de la persona piadosa. Aprendemos a ser piadosos cuando la palabra de Dios transforma nuestras vidas. Y por eso entonces esa cualidad tan importante. Como conclusión de esto, la veracidad es una obligación absoluta. Que a veces algunos que preguntan, ay, pero ustedes los cristianos hay muchos absolutismos. Pues así es. Verdaderamente que sí, la palabra es absoluta. Saben, la veracidad entonces es una obligación
absoluta de los creyentes, de todo cristiano y de toda cristiana, de todo hombre y de toda mujer que haya recibido y creído a Jesús, que haya confiado en Él. De eso se trata. Y este es un tema tan manipulado en este tiempo, es un tema que pareciera ser que ya no se le presta atención, es como parte del estilo de vida. Pareciera ser que hoy los mentirosos o las personas que no testifican lo que corresponde no están mal vistos. Algo normal. Es más, hasta por ahí dicen, todo el mundo miente, como queriendo justificar. Todo el mundo habla mal de todo el mundo. Eso es lo que hoy escuchamos. Amados míos, el mundo podrá tener esa costumbre de hablar mal de otros. Tal vez tú en tu trabajo conoces personas que tienen esa mala costumbre. ¿Sabes? Creo que usted no ha pedido consejo, pero si tuviera que darlo, si tuviera que darle yo una sugerencia, más vale no participar de esas conversaciones, donde ves que de repente comienzan a hablar mal de fulanito de tal. No importa si fulanito de tal es un compañero de trabajo, si es un jugador de fútbol, si es un político. ¿Para qué? ¿Qué beneficio te va a traer a ti como un hombre, como una mujer creyente, piadoso, temeroso de Dios, metido en ese tipo de conversaciones? Al contrario, mejor sería que pudieras persuadir a las personas de que esa conversación a nada los va a llevar en realidad. Y si te preguntan, ¿y por qué? ¿Por qué tú te expresas así? ¿Por qué nos dices eso? Lisa y llanamente. Bueno, estamos corrompiendo el 9º mandamiento. Es así de sencillo. Y recuerda, si alguien te preguntara, tú eres de esos cristianos legalistas. No, simplemente leo la Biblia, leo los mandamientos de Dios. Tú no tienes que ser un cristiano o una cristiana legalista para testificar de Dios. Tú eres una persona que ha creído en Él, que ha creído en su palabra y que entonces trata de agradar a Dios. Porque obviamente si quebranto el 9º mandamiento como cualquiera de los otros, obviamente también estoy rompiendo mi relación con Dios. Porque si en el 9º mandamiento rompo mi relación con la gente que me rodea, obviamente también estoy rompiendo mi relación con Dios. Porque recuerden, no puedo tener una buena relación con Dios si mi relación con mis semejantes no es buena. No puedo decir, bueno, no me importa, me llevo mal con estos, me la paso hablando mal de estos, o me la paso diciendo críticas de tales o cuales personas. Pero con Dios, sí, yo con Dios estoy bien. Si Él es nuestro Padre Celestial, Él es nuestro Creador, ¿cómo va a decir, sí, no importa cómo te llevas con los demás, qué bueno que tú y yo estemos bien? Por ejemplo, si le preguntáramos hoy a aquella persona que es padre o madre de varios hijos, y cuando entre sus hijos había problemas y se peleaban, ¿qué hacía usted? A ver, fulanito, dale para acá, matalo, ¿sí? No, ¿verdad? Usted no decía eso. A ver, ¿quién gana? Voy a levantar apuestas. No, usted paraba la pelea. Si sus 3, 4, 5 hijos, quienes sean, estaban metidos en una discusión, en una pelea, usted quería parar eso. Son sus hijos y usted no quiere verlos que estén en una disputa y mucho menos golpeándose. Entonces, si Dios, que es nuestro Padre Celestial y nuestro Creador, ve que nuestra relación interpersonal es mala porque nos estamos difamando, porque estamos levantando calumnias o mentiras unos contra otros, obviamente que Dios, como un Padre, también va a estar angustiado. Y por eso entonces los mandamientos.
Mis amados, entonces se dan cuenta, los mandamientos de Dios no son simplemente un capricho divino, no, son una bendición preciosa para que podamos entonces llevarnos bien. Y la palabra nos exhorta. Si en un momento dado digo algo contra mi hermana, mi hermano, mi familiar, mi ser querido, mi compañero de trabajo, entonces la palabra me exhorta en ese momento. Por eso, lo primero que debemos hacer es hablar con Dios y decir: Señor, no debería de haber dicho eso en contra de fulanita o fulanito de tal. Es más, ni siquiera debería haber pensado, porque Él sabe todos nuestros pensamientos. Imagínate. Primeramente, restaurar. Y sabes, viene la parte más difícil, que es la de ir y alcanzar a esa persona, hablar con esa persona. Por eso, cuanto más rápido lo hagas, mejor, porque a veces dices: bueno, la semana que viene, el mes que viene le hablo, o le voy a ver en tal reunión y le voy a decir que me disculpe. Cuanto más rápido, mejor para restaurar, porque la herida queda abierta, la sangre comienza a salir. En tono figurativo o ilustrativo, así sucede en nuestra alma. Así que, mis amados, este 9º mandamiento es tan importante que lo practiquemos. Así que entonces tenemos que dejar el 10º mandamiento para el próximo domingo, porque definitivamente esta serie no puede terminar así, ¿verdad? Pero quiero que piense en esto. El último mandamiento, no crea usted que porque va a ser el último mandamiento que vamos a compartir el próximo domingo, entonces, como es el último, no es tan importante, se va a sorprender. El orden en este caso de los factores no quiere decir que el menor o el último no es tan fuerte o tan importante, se va a sorprender en realidad. Les invito a que oremos este día, les invito a que pensemos en un momento en qué instante hemos violado, hemos roto este 9º mandamiento. Y sabe, creo que no hay nadie, ni los que están en línea, ni ninguno de los que estemos acá, que pudiéramos levantar una mano y decir: eso no es para mí. Jamás en mi vida pensé nada en contra de otra persona, jamás en mi vida dije nada de malo de otra persona. De alguna manera todos, ya sea por un enojo, por un acto de repente de tristeza, lo que sea, algo ha salido de nuestra boca que causó un daño a otro, levantó una calumnia, levantó un falso testimonio. Lo mejor que puedes hacer hoy es hablar con Dios, pedirle perdón a Dios. Por ahí comienzas, y luego ver la manera de pedir perdón a esa persona, de restaurar a esa persona. Y escúchame esto que te voy a decir para terminar. Si de repente tú me estás escuchando y dices: no, pero espérese, fue aquella persona la que habló mal de mí, no fui yo. Y tú dices: vamos a esperar después del mensaje, pastor, a ver si fulanito de tal viene a mí. No, si tú lo escuchaste, si tú estás entendiendo, entonces tú ve a él y tú dile: yo te perdono. Tal vez tú dirás: no, pero no tiene que venir a mí. No, tú ya lo escuchaste, ya Dios está trabajando contigo. ¿Has leído entonces la palabra? Ve tú y dile: fulanita, yo sé que pasó esto, que dijiste esto, pero yo te perdono. Y deja que Dios te sorprenda. Ora conmigo. Padre amado, queremos darte gracias siempre por tu palabra, que es perfecta, tu palabra que es de bendición, tu palabra que nos restaura, tu palabra que nos ayuda, Señor. Padre, gracias por ese amor que tú tienes para nosotros. Gracias porque tu intención constantemente es restaurar nuestras relaciones. Como un padre que ama el hecho de ver a sus hijos reconciliados y reconciliadas, de que desea siempre ver
a sus hijas y a sus hijos, ver a su creación reconciliada. Oh Padre Santo, tu palabra es la que hoy nos exhorta, tu Espíritu Santo es el que nos redarguye de pecado, Señor, para podernos arrepentir delante del trono de tu gracia. Pedirte perdón por nuestro pecado de calumnia, nuestro pecado de haber levantado falso testimonio, nuestro pecado de mentira, nuestro pecado por testificar lo que no debemos testificar. Señor del cielo, clamamos por tu perdón divino sobre nuestras vidas, ese perdón que nos restaura, ese perdón que nos levanta. Oh Señor amado, permítenos que también podamos con esta palabra ir y pedir perdón a esa persona que hemos agraviado. Ir y también declararle perdón a esa persona que de repente ha hablado mal de nosotros, ha dicho algo que nos lastimó. Gracias por tu palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Mis amados que están allí en línea, recuerde, próximo viernes nos encontramos aquí a las 7 en punto de la noche, hora de California, y el domingo seguimos adelante a la 1 de la tarde para terminar esta serie.